Eclesiastés, capítulo número 5, versículos del 1 al 7. Salomón está compartiendo las lecciones que él ha aprendido en su vida después de tratar de obtener satisfacción y significado en todas las cosas que este mundo caído le ofrecía y te ofrece a ti. Sabiduría, conocimiento, riquezas, poder, placeres, diversión, fama, ser alguien importante, etcétera, etcétera. Pero esta tarde seguiremos viendo su conclusión al estudiar la palabra de Dios. Y la conclusión de cada una de estas cosas que hemos estado experimentando, hoy veremos que la religión no satisface el corazón. Tiene que ser una relación personal con Él. Porque también en la religión Él experimentó. De hecho, nos dice la palabra de Dios que mal hecho edificó templos a sus diferentes mujeres. No a las mujeres, a los dioses de sus mujeres, por supuesto. Y vio que la religión era vanidad de vanidades también. Pero en este pasaje que vamos a ver en el capítulo 5, vamos a ver realmente que de una manera especial él se centró en la casa de Jehová, la casa de Dios. Él sabía que era la casa de Jehová. Él sabía que era la casa de Dios. ¿Quién edificó o mandó edificar el templo? A ver, Salomón. Él tuvo todo. ¿Quién dedicó el templo cuando fue edificado? Salomón. Y vemos realmente que él sí que conocía al Dios verdadero. Pero cuidado, porque se puede vivir en un mundo de dioses falsos, de religiones falsas y creer que no eres exclusivo, que tienes que ser más inclusivo. Y vivimos en un mundo así. Más inclusividad. Deja que cada uno piense como quiera y acéptalos a todos por igual, pero cada uno que siga con sus creencias. Y Dios dice, no, hay un solo camino, una sola verdad, una sola vida. Y está en Cristo y no hay otro. Buda no te lleva a Dios, al cielo. Mahoma no te lleva al cielo. Ni ningún otro fundador de ninguna otra religión te lleva al cielo. Solo Jesucristo. Y es importante entenderlo. Así que una vez más, la conclusión es que ninguna de esas cosas tiene la capacidad de proveer lo que promete. La riqueza te dice, vas a ser feliz. Mentira. La diversión te dice, vas a ser feliz. Ahora y para siempre. Mentira. Quizá momentáneamente, temporalmente, un instante incluso. Nada tiene la posibilidad de llenar realmente el corazón o el hueco del corazón que Dios ha diseñado solo para Él. Solo para Él. Nadie más cabe ahí. Así que ven conmigo y si te acuerdas de la conclusión final del capítulo 12 de esos últimos versículos, el fin de todo discurso es este. ¿Te acuerdas lo que continúa? Teme a Dios. Ahora vas a ver aquí que aquí hace un lapsus en todo esto. Y el título precisamente del capítulo número 5 que apuntó los versículos, que no es inspirado, pero es porque aparece en el texto, es teme a Dios. Y vamos a ver esa adoración que Dios espera en su casa de oración. ¿Cómo se debe de adorar a Dios cuando se viene a adorar a Dios? Capítulo 5, versículo número 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acuérdate más y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios,
porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Porque donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas en ella. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra que tú eres Dios Todopoderoso, que en ti podemos confiar plenamente y que tú eres un Dios amoroso, un Dios de perdón, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, pero también eres un Dios santo, un Dios justo, un Dios apartado de la maldad, un Dios que no va a tomar por inocente al culpable. Señor, ayúdanos a controlar nuestra boca, nuestra mente y nuestro corazón. La verdad es que nuestra boca se controla desde el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Señor, ayúdanos, enséñanos y, por supuesto, sométenos a ti para que te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Parece que Salomón hace un cambio de tema aquí, como os introduje al principio, un cambio de tema o aborda el asunto de la vida de una manera diferente. Ahora tiene en cuenta a Dios, al Dios verdadero, a Jehová, al Dios Todopoderoso. Y entonces aquí dice, el tema tiene que ver con Dios. ¿Cómo me acerco a Él? ¿Cómo me presento delante de Jehová? En estos 7 versículos tenemos 6 o 7 veces el nombre de Dios. Es la mayor condensación del nombre de Dios en estos versículos. Y vemos realmente que este nombre Salomón lo conocía. ¿Sabes? Déjame que te ponga un poco en el contexto. Cuando David era rey y empezó a ver un poco estable el reino y a sentir que después de tantas guerras tener un poco de paz, decidió que era tiempo de edificar casa a Jehová. Tengo que hacerlo. Él me ha protegido, me ha cuidado, me ha guiado, me ha dado tantas bendiciones. Tengo que hacerle casa a Jehová. La verdad es que le expresó su deseo de su corazón al profeta Natán. Y Natán le dijo, haz todo lo que haya en tu corazón en cuanto a Jehová. Pero nada más salir por la puerta de la casa del rey David, Dios le dice, Natán, date media vuelta y ve y dile al rey David que no tiene mal deseo, pero él no me va a edificar casa. Él no me va a edificar casa, porque él es un hombre que ha derramado mucha sangre y tiene sus manos manchadas de sangre. Él no me va a edificar casa. Él es un hombre de guerra y ha tenido muchas guerras. Él no me va a edificar casa. Así que en Primera de Crónicas, en el capítulo 22, le dice que él no va a edificar casa. Y le dice en el versículo número 8, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado
mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Eso le dice David a su hijo Salomón, que Dios se lo había dicho a él a través del profeta Natán. Y entonces le dice, pero ¿sabes? Dios no terminó de hablar ahí. Dios me dijo una bendición muy grande que quiero comunicarte hoy a ti, hijo Salomón. Y Dios quiera que cada padre y cada madre hable a su hijo o a su hija de esa manera. Dios me ha mostrado su fidelidad, me ha mostrado su poder, me ha mostrado su amor, me ha mostrado su perdón. Y quiero que sepas que Él me hace responsable de enseñarte a ti esas verdades. Muy importante. Y entonces le dice, en el capítulo 22 de Primera de Crónicas, le dice, he aquí, pero Dios me dijo, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, y dice, todavía no habías nacido, y me dijo, y su nombre será Salomón. Su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel, escucha, para siempre. ¡Qué bendición, Señor! Me has dicho que vas a bendecir mi casa para siempre y afirmarás tu nombre en mi familia para siempre. Sabéis que todo eso se confirmó y se demostró al mundo en Jesucristo. Él fue el hijo de David. Él fue aquel heredero que confirmaría el reino de David. Y que Cristo está pendiente de establecer su reino en la tierra, que en Apocalipsis estaremos viendo que está escrito y se va a cumplir, de que Él reinará y nosotros reinaremos con Él, si has creído y confiado en Él. Ahora, yo quiero reinar con Él, pero en ese reinado le tengo que adorar, le tengo que exaltar, le tengo que reconocer. Y el rey Salomón lo sabía. Y cuando le llegó el tiempo, edificó casa. Sabes que en Primera de Reyes nos dice la palabra de Dios que le duró 7 años. Y escucha, el rey David había preparado todos los materiales, todo lo necesario para que en el momento dijera, empieza. Tenemos que preparar piedra, ya hay piedra preparada. Tenemos que preparar madera, ya hay madera preparada. Tenemos que tener obreros entrenados, ya llevan tiempo entrenándose. Tenemos que poner un altar, ya está. Todo así. A propósito, el tercer templo, dicen los judíos, que lo tienen todo listo. El día que le digan, puedes edificar el templo. ¿Sabes lo que quieren que les diga a los judíos? Derriba la cúpula dorada, que es el lugar donde queremos edificar el templo, porque allí estaba el antiguo templo. Pero el mundo musulmán dice guerra, y ahí está la situación. Ahí está la situación. Pero recuerda un día, el Todopoderoso tiene la última palabra, y Él dirá cuándo será el momento. Y la palabra de Dios nos dice, todas estas cosas van a acontecer, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe. Así que nadie debe poner fecha, ni hora, ni día. Está establecido que es solamente el Padre, en su conocimiento, Él lo sabe. Y ahora el Hijo, que está en su presencia, por supuesto, y el Espíritu Santo. La Trinidad no tiene secretos entre sí, por supuesto. Bien, Salomón edificó en 7 años el templo. Y él sabía, y de hecho, en la dedicación del templo y en su oración, él reconoce que ese lugar, el templo, simboliza la presencia de Dios. Entrar en la presencia de Dios no es cualquier cosa. De hecho,
La nación de Israel, estando siendo guiada por Moisés, le dijo a Moisés, Moisés, tú solo entras en la presencia de Dios, nosotros no. Tú cuéntanos todo y dinos todo lo que Dios te dice, pero entrar en la presencia. Y muchos de nosotros muchas veces tenemos la presencia de Dios como algo ligero, algo liviano, algo que entrar en la presencia de Dios nos parece muy normal. Espero que no sea así en tu corazón, pero que sí que sea normal que entres en la presencia de Dios, porque Cristo lo ha hecho posible. Porque Cristo ha hecho todo lo necesario, porque Cristo sufrió lo que significaba poder estar en la presencia de Dios. No se entraba en la presencia de Dios sin derramamiento de sangre. No se entraba en la presencia de Dios a la ligera. Se entraba a la presencia de Dios temblando. Cuando un sacerdote entraba en el lugar santísimo, no el lugar santo, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año. ¿Sabéis que el sumo sacerdote temblaba? Si la ofrenda que yo presento delante del Dios santo, 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 no es agradable a Él, mi vida está aniquilada en un momento. Por eso llevaban sus túnicas con sus flecos, con campanillas, y escucha, sorpréndete. Al sumo sacerdote se le ataba una cuerda al pie. Él solo entraba en el lugar santísimo con la sangre. Y si las campanillas dejaban de sonar y pasaba el tiempo en que ya no se oía nada, significaba que el sumo sacerdote había sido muerto. Y entonces tiraban de las cuerdas sin entrar ninguno dentro y los sacaban. Pero cuando el sumo sacerdote salía, después de haber rociado la sangre del Señor sobre el arca de Jehová, que significa la presencia del Señor, toda la nación gozaba y decía, ¡aleluya! Porque ha sido aceptada la sangre del Cordero y en ella hemos sido perdonados nosotros porque ha sido nuestro sustituto, el Cordero. ¿Sabéis que un día el Cordero de Dios entró en la presencia de Dios? Su sangre fue aceptada, no la sangre de otro cordero, su propia sangre. El Cordero entregó su propia sangre, fue aceptada y el velo fue rasgado y ahora tenemos entrada a la presencia de Dios. Ahora, después de haber expuesto que entrar en la presencia de Dios no es algo ligero, no es algo pasajero, no es algo que da lo mismo, que trae grandes bendiciones, pero que hay que hacerlo con ciertas condiciones, veamos qué significa entrar en la presencia de Dios y cómo se adora a Dios en la casa de Dios. Vamos a ver 5 cosas rápidamente. Primera, acércate a Dios con reverencia. Segunda, acércate a Dios con atención. Tercera, acércate a Dios con prudencia. Cuarta, acércate a Dios con compromiso. Y quinta, acércate a Dios con temor y confianza. ¡Qué bueno! Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Nos dice la palabra de Dios que ir a la casa de Dios es algo que debería ser muy habitual en los hijos de Dios. Si para ti ir a la casa de Dios es algo exclusivo o algo que cuando me viene bien, Dios dice, debes de considerar lo que estás haciendo. Hebreos, el capítulo 10, versículo 24, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde se va a hacer mejor que en la casa de Dios? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, algunos que no tienen costumbre de congregarse. Y tú dices, ¿de verdad eres hijo de Dios? Si no tienes costumbre de congregarte, escucha, los hijos de Dios ¿tienen por costumbre estar con su Padre, con Dios? Si eso no es una costumbre normal en tu vida, hay algo que está fallando en tu vida.
Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Está diciendo, un día el Señor va a venir. Si hay un culto, te encontrará en la iglesia. No, es que no me tocaba. Es que hoy estaba cansado. Es que hoy, bueno, estas excusas a Dios, cuando te mire a los ojos, Señor, yo quiero ver una sonrisa en tu cara, no una tristeza. El texto asume que los hijos de Dios van a la casa de Dios. No están sustituyendo ver vídeos de cultos en internet por ir a la casa de Dios. ¿Os acordáis del Salmo 100? El domingo por la tarde, alguien lo leyó y me lo quitó, porque yo lo tenía escogido. Pero me alegré un montón, digo, que no soy el único que está pensando en esto. Porque al estudiar este texto me vino enseguida el Salmo 100. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios. ¿Dónde lo podemos hacer mejor que en la casa de Dios? Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. ¿Dónde se encuentra normalmente la presencia de Dios? En la casa de Dios, por supuesto. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y ahora dice, entrad por sus puertas. ¿Sabéis que la iglesia tiene puertas? No entréis por las ventanas, entrad por la puerta. Pero cuando entréis, entrad por las puertas. Eso quiere decir que está esperándote. Esas puertas, cada vez que se abre, ¿las escucháis? Hay una alegría, una satisfacción, qué bien. Y no por el número, sino porque tu corazón ha venido buscando al Señor y es lo que Dios quiere. Realmente las puertas de la casa de Dios se alegran cuando cada hijo de Dios abre. Escúchame, mamá, papá, ¿no te alegras cuando tu hijo abre la puerta de tu casa y viene a casa? Las 11 de la noche, ¿cuándo vendrá? Las 11:30 de la noche, ¿cuándo vendrá? Las 12 y se abre la puerta. Aquí está mi hijo. ¡Qué alegría! La casa de Dios, el padre de la casa de Dios, se alegra cuando se abren las puertas de su casa y ve a sus hijos entrar por ellas con regocijo y con alegría. Así es. Entonces, qué bendito es. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabarle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La casa de Dios es preservadora de las generaciones de la familia de Dios. Si hay algo que más ha mantenido las familias unidas, que más ha ayudado a las familias, ha sido la iglesia que predica la palabra de Dios, la casa de Dios, donde se predica fielmente la palabra de Dios. Es verdad que hay rebeldes, claro que los van a ver, pero aquí se enseña el perdón, el reconocimiento, el amor, la misericordia, la bondad de Dios, por supuesto, así es. Ahora, sigue diciendo, debemos hacerlo con prudencia, con respeto. Dice el versículo número 1 también en su segunda parte, y acércate más para oír que para ofrecerse el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Y qué bueno es, teniendo en cuenta ante la presencia de quién venimos, tengamos en cuenta. Debemos de tenerlo en cuenta. Acércate para oír. Señor, yo tengo que decirte, yo tengo que pedirte, y algunos llegan, yo tengo que exigirte. Escuché una señora en una ocasión orar y decir, papito, cuando yo vaya al cielo, te voy a decir cómo deberías de haber gobernado esta tierra. Me quedé, wow, lleva muy poquito tiempo convertida. Y no sé si era convertida realmente, porque no veo su corazón, aunque intenté visitar a esa señora muchas veces, era mayor, para guiarle en los caminos del Señor. Había sido católica toda su vida, y no sé, pero algo de esa manera
de pensar que Dios está así lejano y que no está cercano. El Dios de la palabra de Dios es un Dios cercano, un Dios que está a tu lado y que no te abandona. No tienes que ir al cielo para hablar con Él. Si de verdad has creído en Él, ya lo tienes en tu corazón, para hablar con Él constantemente. Y no para exigirle, sino para agradecerle y para confiarle a Él tu vida. ¿Sabes que cuando se viene a la iglesia, no se viene para ver a los amigos, aunque está bien que tengamos amigos en la iglesia? A la iglesia no se viene para ver al pastor, aunque me alegro que vengáis a escuchar la palabra de Dios. No se viene a pasar un buen tiempo en la iglesia, porque ¡uy, qué bien! Luego tenemos refrigerio y contamos chistes y nos lo pasamos muy bien. Bueno, está bien que no lloremos, que nos riamos un poquito, está bien, por supuesto. Pero se viene, en primer lugar, a tener un encuentro con Dios. Si tú cuando vienes a la iglesia no vienes pensando que vas a encontrarte con el Dios Todopoderoso, con el Señor que ha hecho el universo, con el verdadero Dios, no uno más, el único verdadero Dios, entonces debes de preguntarte a qué vienes a la iglesia. Para esto se necesita saber quién es Dios. Dice Isaías 40, y precisamente el domingo por la noche también se leyó. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y dice en el versículo 24 de Isaías 40, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Qué creéis que soy? ¿Qué se parece a mí? Cuando tú miras a Dios, ¿con qué lo comparas? Esto dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas las cosas. Él saca y cuenta su ejército, esas son las estrellas. A todos llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No, Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nada se puede igualar a Él. Ese todopoderoso es el que también es todo amoroso. Qué bueno. Voy a leer un texto para terminar de 2 Corintios y la semana que viene tendremos que continuar porque creo que tenemos buenas enseñanzas que debemos de mantener. Dice en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Voy a leer del 17 al 21. Ese Dios delante del cual tú llegas en su presencia y que es tan inmenso, mira hasta qué punto se bajó por ti y por mí. Para que veas que hay razones para agradecerle, no solo por lo grande, sino por la cercanía, por la misericordia, la bondad y con qué humildad se acercó a ti y a tu corazón. 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un texto para saber en qué contexto está. Y ahora dice el versículo 18, y todo proviene de Dios. Todo proviene de Dios. Tú dices, la creación proviene de Dios. La vida que tenemos cada uno proviene de Dios. El funcionamiento de todo este universo y de la tierra proviene de Dios. Pero aún más, cerca de tu corazón, quiere hablarte el Señor. Y dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Esa distancia es tan estrecha cuando piensas en la reconciliación. Era un enemigo de Dios
y ahora he sido reconciliado por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. No solamente me ha reconciliado con Dios, sino que ahora me ha encargado a mí que yo ahora sea un reconciliador. Me llevaré mal con mi cónyuge, me llevaré mal con mi hermano, me llevaré mal con mi vecino, me llevaré mal con... No, tengo un ministerio de la reconciliación. No de la rebelión ni del peleamiento, sino de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando. Ahora yo soy imitador de Cristo y ahora digo, ¿qué hizo Cristo? Pues yo tengo que hacer lo mismo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estás encargado. Eres un embajador, una embajadora. Un embajador es un representante de su rey, de su señor, de su gobernador o de su país, en un país extranjero donde se comporta correctamente como si él fuera el mismo rey o señor de su país. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que tú debes de ir diciendo al mundo. Reconcíliate con Dios. Él me reconcilió a mí con Él, ahora yo estoy encargado de reconciliarte a ti con Dios. Te quiero hablar del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, del camino de Dios, de la vida que hay en Dios, de la única verdad que te puede hacer salvo. Y entonces, versículo 21, al que no conoció pecado, ese es al que te quiero presentar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así te ama el Señor. Y yo le represento a Él y le predico a Él y te enseño a ti que igual que Él me perdonó, puede perdonarte a ti. Quiere reconciliarte a ti con Él y quiere darte la paz que me ha dado a mí para que tú la tengas también en tu corazón. Porque Él es el príncipe de paz. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado sin pecar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Hermanos, ahí tenemos 2 de los 5 puntos que hemos empezado hoy de cómo se adora a Dios. La semana que viene estaremos viendo un poquito más